Muy bien, continuamos con los desarrollos de temas de fitopatología y corresponde hablar en este momento acerca de bacterias. Vamos con bacterias, fitopatógenas porque son las que nos afectan los cultivos. Pues bien, fíjense que las bacterias nos causan grandes problemas en la agricultura, pero menos que las que nos causan los hongos y los virus. Ocupan el tercer lugar entonces. Las bacterias fitopatógenas generalmente, obviamente, van a estar cerca de las plantas, porque ahí es donde ellas sobreviven. Afortunadamente, no necesariamente son problemas para nosotros ni para los animales, salvo que se consuman en grandes cantidades, que te puede causar algún malestar estomacal o alguna alergia, pero en general no son problemas para nosotros. Pero tampoco vamos a consumir un producto que esté atacado por bacterias porque se vuelve repugnante a la vista, ¿verdad? Entonces nadie lo va a consumir en todo caso. Pero ¿cómo es que las bacterias atacan a las plantas o las infectan? Se valen particularmente, por ejemplo, de insectos. Aquí tenemos un insecto que está obteniendo savia de una, ¿cómo se llama? De una planta. Y entonces en la saliva ahí queda esas bacterias. Luego va y chupa savia en otra planta y entonces allí pasa el patógeno. Entonces significa que las bacterias necesitan bastante de insectos para poder transportarse de una planta a otra, porque como recordarán, anteriormente mencioné que las bacterias no tienen la capacidad de romper paredes celulares ni nada de eso. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el ciclo biológico de Pectobacterium que se da en la papa. Tratemos de analizarlo así rápidamente, que es lo que sucede acá. Usted ve, vamos a iniciar acá. Tenemos condiciones de alta humedad en el suelo, tenemos un tubérculo que tiene heridas y entonces las bacterias logran entrar y pudren el tubérculo madre. El tallo, como consecuencia, también muestra sus consecuencias, ¿verdad? Síntomas secundarios. Síntoma primario acá, síntoma secundario acá, que empieza a marchitarse la parte aérea. Bueno, entonces, una vez que el tubérculo madre se pudre, entonces las bacterias son liberadas en el suelo y de allí el agua las lleva a otros tubérculos. Y entonces las bacterias ingresan a los tubérculos. Aquí lo pueden hacer a través de lenticelas, que son aberturas naturales que hay en este tipo de tallos subterráneos, y comienza de nuevo la infección. Y aquí está ya las partes de las células dañadas, y los tubérculos infectados pueden estar de forma latente. Significa que aparentemente el tubérculo es sano, pero allí hay infección. Y entonces usted siembra este tubérculo y le va a aparecer la planta enferma. Así es que este es un ejemplo de un ciclo biológico de una bacteria que se llama Pectobacterium. Pero hay veces que los tubérculos desarrollan mecanismos de protección. Veamos este caso, que la planta pues tiene una infección a través de lenticelas, pero se forman capas celulares epidérmicas para detener el avance de la bacteria. Se forman capas de corcho y esos corchos son visibles ya en el tubérculo de la papa. Así que si usted se enfrenta a papas que tienen como corcho, lo que pasó allí es que el tallo desarrolló un mecanismo para detener el avance de la bacteria. Entonces, este es un ejemplo en el cual la planta desarrolló mecanismos para evitar que la bacteria siguiera colonizando, desarrollándose. Pero también hay bacterias que atacan a las plantas y que pueden secretar toxinas y que aparte de eso pueden secretar proteínas efectoras que favorecen la infección. Entonces, secretan toxinas y secretan proteínas efectoras y eso favorece la infección. Un ejemplo lo tenemos en algunas pseudomonas, quienes producen una toxina que se conoce con el nombre de coronatina. ¿Y qué es lo que hace la coronatina? Desorganiza la fisiología de las células vegetales e impide el funcionamiento de sus defensas. ¿Por qué? Bueno, originalmente la coronatina imita el funcionamiento de una de las hormonas encargadas de activar las defensas contra los hongos.
que se llaman jasmonato. Estas están encargadas de activar las defensas contra los hongos. Pues resulta que esta imita el funcionamiento del jasmonato. Pero al mismo tiempo que está haciendo eso, que está imitando al jasmonato, promueve el crecimiento de las bacterias, ya que inhibe mecanismos de defensa que dependen del ácido salicílico. Y resulta que esos mecanismos de defensa que dependen del ácido salicílico son fundamentales para resistir las infecciones por pseudomonas. Así que lo vamos a explicar de esta manera. Mire qué interesante este fenómeno evolutivo que se da acá. Estas bacterias, en algunos casos, aparte de secretar venenos, o sea, toxinas, también inyectan a las células vegetales proteínas efectoras. Y estas proteínas efectoras favorecen la infección de esta bacteria. Algunos ejemplos de esas bacterias son las pseudomonas. Y una de las proteínas efectoras que producen se llama coronatina. Esta coronatina llega a ser un gran desorden ahí dentro de la fisiología de la planta. Y ese desorden afecta el funcionamiento normal de sus defensas. Así es que lo que hace esta coronatina es que imita el funcionamiento del jasmonato, que es una hormona encargada de las defensas contra los hongos. Es decir, esta sustancia imita el funcionamiento del jasmonato, lo que hace que la planta crea que está siendo atacada por hongos. Y como la planta cree que está siendo atacada por hongos, entonces eso promueve que se desarrollen las bacterias. ¿Por qué? Porque cuando la planta cree que está siendo atacada por hongos, se inhiben los mecanismos de defensa del ácido salicílico. Es decir, la planta lanza para otro lado mecanismos de defensa dependientes del ácido salicílico y deja libres las áreas donde está la pseudomona. Es como si dijeran que el ataque está, digamos que el sabor sea atacado por Honduras, en el lado del Amatillo, y se informe que el ataque está siendo de Guatemala por el lado de la Chinama, entonces se mandan las fronteras para la Chinama, perdón, se mandan las tropas para la Chinama y se deja libre el Amatillo. No sé si me entienden. Entonces aquí es como un engaño que le da a la planta y eso permite que las células ya no se vean atacadas por mecanismos dependientes del ácido salicílico y eso hace que las bacterias, quise decir que las bacterias ya no se vean atacadas por el ácido salicílico y eso hace que se desarrollen. Así que este es un mecanismo bien interesante, ¿no? Un mecanismo bien interesante mediante el cual se engaña al sistema de defensa de las plantas. De algunas, no de todos. Estas bacterias sobreviven al tejido por cierto tiempo de manera inactiva y afectan a la planta cuando nuevamente hay condiciones ambientales favorables. Pero también pueden ser pasadas de una planta a otra por medios mecánicos, ya sea que en la mano vaya la bacteria por instrumentos de corte. Y son comúnmente diseminadas en aguas de salpicado. Es decir, salpicado cuando salpica de la tierra. ¿Cuáles son los síntomas de las bacterias? Manchas, tanto en las hojas como en los frutos. Marchitamiento, tanto en plantas leñosas como herbáceas. Formación de un montón de tumores. Aparecimiento de roñas o de costras. Y podredumbre blanca. Esto es importante. Podredumbre blanca. Pudriciones blandas. Como lechosas, como aguanosas. A eso se refiere. Son las famosas agallas. Estas son las manchas producidas por bacterias. Mire que generalmente, esto es muy importante señalarlo, que generalmente las bacterias, cuando se trata de manchas, generalmente se ven como húmedas. Obsérvelas. Cuando usted vea manchas en las hojas y se ven como aguanosas o húmedas, entonces es muy posible que se trate de bacterias. En algunos casos, como las siringiae, son secas. Miren, en este caso, por ejemplo, en el repollo, aquí sí son secas. Pero van dispersas por todas partes y podría pensar uno a veces que se trata de hongos, pero en realidad son bacterias.
Esta es una mancha foliar bacteriana en lechuga. Causa esta mancha negra, aquí sí se ve aguanosa y se ve bien negra. Esta es Xanthonomas campestris. Pueden haber marchitamiento. Es importante señalar, como lo mencionábamos una vez en campo, que cuando usted se encuentre con una planta, imagínense usted de repente se encuentra con una planta marchita, así como esta. Entonces vamos a ir descartando hipótesis por hipótesis. Una primera puede suponerse que se trata de hongos, otra que se trata de bacterias, otra que se trata de virus y otra que se trata de hongos o nemátodos. Cualquiera de esas puede estarnos causando ese problema de marchitamiento. Pero también puede ser un daño mecánico. Alguien pasó por ahí, dobló la planta y ya eso hizo que se marchitara. Así que usted tiene que descartar todo eso. Entonces, vamos a suponer que se trata por el problema de un patógeno. Hay que revisar bien las hojas. Si las hojas se ven con manchas o aguanosas, entonces el problema podría ser que esté localizado directamente en la hoja. Hay que ver el tallo. Si en el tallo vemos que está aguanoso, que está pelado, algo está pasando en el tallo. Pero si vemos que las hojas no tienen manchas ni nada por el estilo, simplemente se están doblando, se están secando y vemos que el tallo tampoco tiene manchas, ragaduras ni protuberancias de ningún tipo, entonces vamos a empezar a sospechar grandemente que algo está pasando a nivel interno. Podemos hacer cortes transversales del tallo y ver si observamos manchas. Hacemos un corte, por ejemplo, hacemos un corte acá, o donde usted quiera, y vamos a ver si encontramos manchas allá adentro. Y todo está sano, no se ve nada de eso. Entonces vamos a sospechar fuertemente que está pasando algo en la raíz. Y en las raíces probablemente sea problema de nemátodos, que es lo más frecuente, o problema de hongos. Si son nemátodos, ya vimos de que se van a ver las achibolitas o pueden haber rasgaduras en las raíces que las vamos a ver posteriormente. Pero descartamos todo eso y no vimos nada. Tampoco en las raíces vemos nada. Entonces vamos a volver a sospechar que algo está pasando a nivel de hojas o a nivel de tallo. Vamos a considerar que estas son bacterias y más adelante les mostraré mecanismos bien sencillos para saber si se trata de bacterias. Por el momento, vamos a ver que estos son ejemplos de síntomas de marchitamiento. Pueden haber costras también, por ejemplo, aquí están dando frutos estas costras. Lesiones en el durazno son bien comunes. Podredumbres, a veces nos encontramos con esto en los tallos de la cebolla. Ahora los signos de la presencia de bacterias. Las obleas. Las obleas son masas de bacterias que están aglutinados por el mucílago de sus membranas hinchadas. Se ve como aguanoso. Ese es el término, no sé si ese término lo acepta la Real Academia de la Lengua, pero lo estoy usando. Se ve aguanoso. No sé si es correcto el término, pero se lo digo así para que lo comprendamos. Se ve aguanoso. Y eso le indica a usted que se trata de bacterias. Es una zooglea, es una masa de bacterias. Eso es una zooglea. Una masa de bacterias unidas por mucílago, que lo producen sus membranas hinchadas. Pues bien, volvamos al punto este. No le hallamos qué es. Veamos si son bacterias. ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar algunas técnicas bien sencillas para observar el signo de las bacterias. Podríamos hacer corte de la hoja y llevarla al microscopio. Esto que usted está viendo acá es una lámina vista en un microscopio. Así es que esto siempre y cuando la hoja tenga manchas. Si no tiene manchas, no tiene sentido hacer esto. Si tuviera manchas, entonces vamos a hacer un corte, lo vamos a poner en un portaobjeto, le vamos a echar agua. Pero cuando le echemos agua, vamos a observar en el microscopio si se forma esto que usted está viendo acá. Observe esto. Usted le echó agua y de repente se desprendió esto. Aquí se empieza a desprender, pero donde más se desprendió fue acá. Se ve esto como ligoso. Entonces usted dice, esas son bacterias, porque se desprendió esto. Este es en el microscopio manchas en hojas. Eso es para hojas con manchas foliares, quise decir. Pero también lo podemos hacer con tallos. Allá en Colegio Manual que hicimos esto así rápidamente,
para ver si había bacterias en un, creo que, de banano. Se llama test de flujo. Para eso necesitamos un vaso transparente con agua, puede ser de vidrio, puede ser de plástico, lo importante es que sea transparente y que esté limpio. Cortamos un tallo que tengamos sospecha que está siendo atacado por bacterias, lo colocamos allí y vemos si se desprende algo ligoso allí, vemos si hay una descarga. Y, por ejemplo, si vemos esto, observe usted acá, se ve una descarga. Aquí esto ligoso está saliendo. Esta es una zoolea. Entonces, inmediatamente decimos, se trata de bacterias. Son pruebas bien sencillas. Test de flujo. ¿Cómo hacemos para manejar las bacterias? Bueno, bien difícil. No es tan fácil. Casi imposible. Una planta que ha sido atacada por bacterias es bien difícil de salvar. Así que lo que se hace mejor es prevenir. Y tratar de curar las plantas afectadas, pero ya le dije que no es tan fácil. Por prácticas culturales podemos adoptar rotación de cultivos, es decir, si sabemos que un lugar está afectado por pseudomonas y nos ataca el chile, el tomate, mejor sembremos ahí papaya, mejor sembremos maíz, porque varios años, mientras esas cepas de bacterias desaparecen. También se puede colocar plástico sobre el suelo para que en el verano esos alcance temperaturas bien altas y se queme. No es recomendable porque el plástico causa, ya saben, contaminación, una acumulación de plásticos. Además, allí no solo va a matar bacterias, no que va a matar de todo, pero hermano, a veces se puede hacer. Aplicación de calor que está relacionado, eliminación de plantas afectadas, esto sí hay que hacerlo. El riego hay que controlarlo de manera tal que el riego no nos esté llevando de zonas afectadas a zonas que no estén afectadas. Y en términos químicos no hay mucho que hacer. Son pocas las sustancias que se permiten porque inducen a resistencia. En términos de control biológico se puede hacer control de insectos que transmiten, o sea, que son vectores de bacterias. Eso sí se puede hacer. Y el uso de semillas resistentes, que nos den plantas que sean resistentes al ataque de bacterias. En términos físico-químicos se puede utilizar ozono. En Europa lo ocupan, en Estados Unidos lo ocupan, ya que no deja residuos y tiene un alto poder biocida. Bien, esto era en cuanto a bacterias. Ahora vamos a ver la última clase de este día, que, bueno, a menos que nuevamente pregunto, la cortesía es de se preguntar siempre. Si hay preguntas acerca de la clase anterior sobre bacterias, hay preguntas. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar y hablaremos sobre fitoplasmas. ¿Fitoplasmas qué son? Son bacterias, pero bacterias que no tienen pared celular y que generalmente le gusta el floema. Recuerde usted que las bacterias tienen pared celular, pero los fitoplasmas no. Los fitoplasmas son bacterias sin pared celular que generalmente están en el floema. Se pasan de un lugar a otro, de una planta a otra, por medio de insectos chupadores, pero exclusivamente de la familia Cicadelidae, no de otra, sino que de la familia Cicadelidae. Que nos causan, bueno, se parecen mucho a síntomas parecidos por virus, generalmente amarillamientos. Pero hay que distinguir a los fitoplasmas de los virus, ya que causan sobrebrotamiento y floración anormal. Es decir, estos fitoplasmas causan que se dé un montón de brotes y que las flores no sean amarillas, rojas ni de ningún color, sino que sean verdes. Además, las plantas no presentan síntomas sistémicos. Usted recuerde que en el caso de los virus, los síntomas son en toda la planta. Eso significa síntomas sistémicos, que es en toda la planta. Pues resulta que acá no. Están localizados. Es decir, solo en algunas partes de la planta. Podría ser, por ejemplo, solo en alguna rama. Esa es una diferencia con los virus. En cuanto a los insectos de los cuales son encargados de transportar estos fitoplasmas, son del orden Homoptera y la familia son Cicadelidae, Cixidae, Cercopidae, Psyllidae y Fulgoridae. Anteriormente habíamos mencionado que son exclusivos de
la familia Cicadelidae. Estas otras familias que aparecen acá son como secundarias, pero quien los transmite principalmente son Cicadelidae, por eso es que aparecen en primero. Eventualmente podrán aparecer algunos por ahí de estos. Bueno, y algunos de ellos incluso transmiten algunos peores. Pero generalmente lo vamos a asociar con cicadelias. Y aquí está un ciclo de inoculación, viene el insecto, chupa una planta que está dañada, lo absorbe, lo lleva a su intestino y se reproduce y ya después ya lo van transmitiendo a otras plantas sanas. Así que la adquisición de fitoplasma es cuando lo adquiere de un tejido que está dañado y en el periodo de latencia es cuando se está multiplicando dentro del estómago del insecto y este insecto ya es vector y ya anda transmitiéndolo por todos lados. También hay una etapa inoculativa o infectiva, es cuando ya este insecto, le decía, bueno, la latencia es cuando se desarrolla aquí en el intestino y llega a colonizar las glándulas salivales, y la etapa inoculativa cuando ya el insecto es capaz de andarlo pasando por todos lados, a todas las plantas que llega. Generalmente, como le digo, Cicadelidae. Eventualmente puede ser otra familia, pero principalmente es un Cicadelidae. Síntomas. Hay aquí un dato muy interesante, que las hojas se ponen de repente, se ponen rojas, se forman filodios. Filodios quiere decir que los órganos florales se transforman en estructuras foliares. En vez de formarse flores, se forman hojas. Y también se da virescencia. Quiere decir que los pétalos de las flores, en vez de ser amarillos, rojos, azules, se hacen verdes. Eso se llama virescencia. Los pétalos se hacen de color verde. Son síntomas de que algo está pasando por estos fitoplasmas. Miren esta planta, por ejemplo. Esta ha sido atacada por fitoplasma y presenta de todos. Aquí hay filodios. En vez de hacerse flores, hicieron hojas. Y aquí las flores, en vez de ser blanquitas, hicieron verdes. Incluso aquí hay ovarios agrandados, en este caso, que es otro síntoma. Y mire acá, por ejemplo, estas flores se hicieron verdes. Mire esta fresa, le nacieron hojitas aquí, no debería de hacerse, y aquí hay un montón de brotes de hojas. Estos son ejemplos de ¿cómo se llama?, de síntomas ocasionados por fitoplasmas. Puede haber también enanismo, pueden haber desarrollos vegetativos, es decir, se forma un montón de hojas y se forma un montón de flores que son tantas y se hacen son chiquitas, no crecen, no se desarrollan. Por ejemplo, aquí miren, el montón de, vamos a ver de cerca, el montón de hojitas que hay acá. Bueno, normal sería un par de hojas, pero miren el montón de hojitas chiquitas como no alcanzan a desarrollarse. O puede darse incluso este fenómeno, en los pinos se ve bastante. Es un montón de hojitas que no se alcanzaron a desarrollar y se juntaron todas. Ese es otro fenómeno. No hay que confundir el fitoplasma con la escoba bruja en mango. En el mango, usted más de alguna vez pudo haber visto esto. Se llama escoba bruja. Aquí es un hongo que se llama Fusarium. No se tiene que confundir. Otros síntomas: flores estériles, amarillamientos, clorosis, enrollamiento de hojas y la planta se ve decaída. Veamos ejemplos del achaparramiento de maíz. Puede ser producido por un espiroplasma aquí está cómo se escribe en inglés, no lo voy a leer porque no sé cómo se pronuncia, el espiroplasma del achaparramiento del maíz. También está el enanismo arbustivo del maíz y el virus de rayado fino del maíz. Estos son ejemplos de este tipo de daños. Vea bien que algunos le llaman virus, pero ya vimos que son fitoplasmas. Con los síntomas: las hojas jóvenes forman rayas cloróticas en sus bases, que después se vuelven púrpura en las puntas de las hojas. Las plantas infectadas se ven enanas, mal desarrolladas, con reducción de entrenudos. Aparecen mazorcas estériles, macollamiento, enraizamientos defensivos. Flores masculinas comúnmente son infecundas.
Las plantas pueden ser totalmente estériles o hay un mal establecimiento de semillas, ya vamos a ver unas imágenes, y las mazorcas son bien chiquitas. Si la infección es bastante grave, entonces las plantas pueden morir de manera prematura. Son ejemplos. Vemos en los maíces, por ejemplo, este tipo de problemas, ya sabemos que lo podemos asociar. Y en la mazorca, ¿cómo queda? Con 1, 2, 3 granos. Este es otro ejemplo, que se ve en planta sana y se ve esta planta que está dañada. Y esta es la muchacha que se encarga de andarla pasando de un lugar a otro, del Bullus maydis y Cadelidae. Manejo. Hay que usar material de propagación sano, hay que erradicar las plantas infectadas, hay que erradicar malezas hospederas, hay que hacer un control eficiente de las chicharritas. Ahora hablemos sobre virus fitopatógenos. Vamos a hablar ya sobre virus. Cuando los virus no tienen órganos reproductivos, entonces ellos utilizan a la planta para poder replicarse. Son ADN o ARN, dependiendo del tipo de ácido que tengan. Para poder detectar necesitamos de hacer pruebas especiales, por ejemplo, la prueba de PCA, la prueba de ELISA, inoculación de plantas sensibles, son para poder detectarlos. Y se transmiten por vectores. Uno de los principales vectores es la mosca blanca, no es la única, pero ella es una de las más conocidas. Los virus son parásitos obligados, es decir, para poder existir tienen necesariamente que estar en cierto tipo de célula. Y se caracterizan porque no sobreviven en material vegetal muerto. Los daños son sistémicos. Sistémicos indica que toda la planta presenta síntomas. Por lo tanto, los daños no son locales, son sistémicos. Una vez una planta ha sido atacada por virus, ya no se puede hacer nada. No puede curarse. Esto es bien importante señalar. Una vez la planta ha sido atacada por virus, ya no se puede hacer nada. No hay producto químico para combatir virus. Nada se puede hacer. Son específicos. El virus que ataca al maíz solo ataca al maíz o eventualmente a gramíneas. El que ataca al tomate solo al tomate o eventualmente a solanácea. Es decir, no va a atacar el repollo, no va a atacar el café. Por eso son específicos. Damos el ejemplo del complejo del acaparamiento del maíz. Aquí está el virus de rayado fino del maíz, MRSV. Los síntomas. Su periodo de latencia dura hasta 2 semanas, presenta manchas cloróticas aisladas. Estas manchas se van uniendo y forman rayas. Y si la infección ocurre tarde en las plantas adultas, es decir, la infección ocurre cuando ya las plantas están viejas, están adultas, entonces los síntomas a veces ni se presentan. Pero si ocurre temprano, es decir, cuando la planta está chiquita, o sea, en plántulas, entonces las mazorcas no se logran desarrollar y si al caso se desarrollan, no hay un buen llenado de grano. Estos son los rayados, virus de este rayado. Y aquí está el virus visto en el microscopio. Mire cómo se observa. Y hay algo importante. No hay que confundirlo con la deficiencia de azufre, que la vez pasada estuvimos hablando de deficiencias. Y esto puede dar lugar a que uno se confunda y cree que es deficiencia de azufre. Así es que yo le pregunto, ¿cuál corresponde a deficiencia de azufre? Vamos a considerar que este que estoy marcando es A y vamos a considerar que este es B. ¿Cuál corresponde a deficiencia de azufre? ¿El A o el B? El B. El B. El B corresponde a deficiencia de azufre. Este es el virus de mosaico del tomate. Pero no solamente ataca el tomate, también chile dulce, berenjena, incluso este va más allá. Es específico también contra cucurbitáceas y otras hortalizas. Tenemos un virus que es específico para varias familias, no solo para uno. Pueden darse estos fenómenos. ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se dispersan? Por contacto, especialmente por contacto. Podría ser entre una planta enferma con una planta sana. Y lo provoca el viento, las manos de los operarios, la ropa, las herramientas de trabajo. Ahí es suficiente para que vaya transmitiendo. Pero puede ser transmitido por la semilla y puede conservarse hasta 9 años en el endospermo de la semilla. ¿Cómo hacemos para manejar enfermedades
causadas por virus. Primero hay que usar materiales libres de virus. Hay que controlar los vectores, por ejemplo, la mosca blanca. Hay que destruir malezas hospederas de virus y de vectores que están localizadas cerca del cultivo. Hay que erradicar las plantas enfermas o que tengan síntomas. Hay que usar variedades resistentes. Como le digo, para los virus, una vez establecidos, ya no se puede hacer nada. Si a su cultivo le llegó virus, ya no puede hacer absolutamente nada. Si el virus llega cuando la planta ya está dando frutos, no hay problema. Ya no le va a afectar y usted va a lograr sus frutos. El problema es cuando llega a etapa de plántula, porque la planta se va a desarrollar, pero los frutos van a ser de mala calidad. De nada le va a servir. Y no puede hacer de nada. Entonces, lo mejor es tomar medidas preventivas. Pasamos a nemátodos. Hablemos un poco acerca de ellos. Son pluricelulares, es decir, tienen tejido y todo lo demás. No presentan segmentación. Algunas veces aparentan tener segmentos, pero no la presentan. No tienen tampoco sistema circulatorio ni respiratorio. Sí tienen un sexo bien diferenciado. Las hembras, sobre todo, se les nota. Tienen un estilete. Y este es un corte transversal que nos muestra su estructura interna. Por ejemplo, acá estamos viendo varios, por lo tanto se trata de una hembra. Este es el intestino y esta otra parte de su cuerpo. Este es un nemátodo y es un corte transversal. Bien, ya que hablamos un poquito acerca de la estructura general de los nemátodos, veamos cómo hacen para poder entrar. Aquí tenemos nosotros un nemátodo que está moviéndose muy despacito a través de espacios que se forman entre las partículas del suelo y aprovecha la humedad del suelo para irse desplazando como si fuera culebra en el suelo. Ahí se va moviendo. Pero también se puede mover por medio de máquinas agrícolas que se están removiendo, por el agua de riego, por la lluvia, por la escorrentía. Ahí se van moviendo los nemátodos. Y a las raíces. Y una vez en las raíces pueden causar diferentes tipos de daños. El más común, el más conocido es este. Inmediatamente vemos este y nosotros decimos, se trata de nemátodos. Sí, pero a veces podemos ver esto. A veces podemos ver que a las raíces la corteza se le ha caído, como si se ha pelado la raíz. Estos también son nemátodos, muy diferentes al daño que ocasionan estos. Así que no crea usted que los daños de nemátodos solo son nódulos. Puede existir también raíces donde la corteza se ha desprendido. Y aquí está una plantación que ha sido atacada por nemátodos. Miren los daños como pueden ser. Métodos de control. Hay indirectos, culturales, físicos, biológicos y químicos. En términos indirectos, se pueden establecer cuarentenas, es decir, no sembrar en ciertas zonas, no consumir productos de ciertas zonas, etc. También la cuarentena implica que solo se utilice material de propagación sano. Culturales, uso de variedades resistentes, rotación de cultivos o incluso introducirse al barbecho. Cuando hablamos de barbecho, decimos que el terreno deja de cultivarse de un par de años. Abonado, eliminación de malas hierbas, plantas trampas y nematicidas, encharcamiento. Plantas trampas significa que en un lugar donde sabemos que hay nemátodo, las sembramos en medio del terreno porque sabemos que ahí van a llegar los nemátodos y ahí los combatimos. Pueden usarse también encharcamientos porque la mucha agua hace que falte oxígeno, entonces ellos mueren. Puede hacerse en términos físicos también, vapor de agua, solarizaciones, usar agua caliente, termoterapias, pero estas son situaciones más complejas. Pueden utilizarse también en términos biológicos algunos nemátodos, algunos hongos nematófagos, que significa que matan nemátodos. En términos químicos se puede usar dicloropropeno, metansodio, productos que tengan estos ingredientes. Y estos son fumigantes, ¿verdad? Y como no fumigantes se pueden usar de la familia de los carbamatos, de los órganos fosforados, y hay otros más nuevos que han aparecido en el mercado recientemente. Si va a aplicar fumigante, se aplica antes de la siembra, ya sea en forma líquida o gaseosa, y luego se cubre con plástico durante 2 o 3 semanas. Aquí se ocupa, por ejemplo, el metansodio, el dicloropropeno. Entonces usted lo aplica en líquido y le pone un plástico. No lo deja tapado 2 a 3 semanas. Usted ni de loco se va a acercar ahí porque eso es altamente peligroso, altamente cancerígeno. Allí no se debe acercar por nada del mundo.
2, 3 semanas. Levanté el plástico y en ese suelo se murió de todo, porque estos matan de todo, esos productos matan de todo. Eso es bien peligroso, esos productos químicos. La mayoría de los nematicidas no fumigantes se venden en el mercado allí, son granulados y muchos son sistémicos. Por lo tanto, lo puede aplicar ya sea antes o después de la siembra. Significa que si usted sabe que hay nematodos, lo puede aplicar antes. Y o también durante la siembra usted los está aplicando cada cierto periodo, porque sabe que hay nematodos. Hablemos de hongos. Bueno, su reproducción generalmente es por esporas. Cuando hablamos de esporas, hay unas estructuras que permiten que el hongo se vaya estableciendo en un lugar a bordo. Son como las semillas de los hongos. La mayoría de los hongos presentan un cuerpo vegetativo que tiene filamentos que se conoce con el nombre de micelio. Por eso es cuando vemos como algodoncito, como pelitos, esos son los famosos micelios. Hablemos sobre algunas divisiones de hongos, por ejemplo los ascomicetes. Aquí están los que causan la pudrición del tallo o llamado cáncer, que es el Ceratocystis. También está el mildiu polvoso o blanco, que es el Erysipelas. También está la cigatoca o mancha foliar del plátano, que es la Mycos phaerella. Estos son ascomicetes. Aquí están. Mildiu polvoso blanco. Cuando vea hojas así, ese es el mildiu polvoso. Si ve pudriciones o cánceres, es el Ceratocystis. Y si ve esto en el banano, es la cigatoca, o sea, la Mycos phaerella. También tenemos Basidiomycetes. Aquí está la roya del maíz, que se conoce como Puccinia. Y también está la mustia y la choza del frijol, que es bien famosa, que es la Thanatophorus cucumeris. Aquí está la roya del maíz, llamada Puccinia. Este es el Pythium, el mal del tayuelo, también cae ahí. Y tenemos también entre los omicetes, aquí tenemos tizón tardío, que se conoce como Phytophthora infesta, mildiu villoso, que se llama Perenospora, y el mal del tayuelo, aquí me equivoqué, este Pythium debería estar aquí. Voy a corregir esto, aquí hay un problema. Me metí acá. Un segundo, porque aquí me equivoqué. No tomé la cosa. Esto debe estar acá. Pero me pareció sano que estaba hablando de Pythium ahí. Bueno. Aquí sí. Este Pythium, que es el mal del tayuelo, el tizón tardío. Vean las manchas ahí. Este es el mildiu velloso. Allá lo vimos en el campo. Lo vamos a ver de cerca porque no lo podemos confundir con una bacteria que también ataca el. Observe bien. Este es lo que vimos allá en el campo la vez pasada que estuvimos con los cultivos. Y no lo vayamos a confundir con esta. Esta es la mancha angular que es producida por una bacteria. No lo vayamos. Mire, mire, es diferente, ¿verdad? Miren las manchitas aquí como son. Es muy diferente a este otro caso. Es muy diferente a este otro caso. Este es mildiu y esta es la mancha angular producida por una bacteria, así que no hay que confundirlo. Dentro de Deuteromycetes tenemos Alternaria, Botrytis, Coretotichus y Fusarium. Por ejemplo, aquí está Alternaria solani, que es el tizón temprano. Botrytis, en la fresa se ve, ese es el hongo que le llega a la fresa. Este es en el mango, que es bien común. No solo en el mango, también en la papaya hay un montón de frutos, de la famosa Anthragnosis, Coretotichus. El Fusarium. Ahí tenemos una caña, y está atacada por Fusarium en la raíz. Estos son algunos ejemplos de hongos. O sea, en realidad, enfermedades producidas por hongo hay un gran montón. No las quise poner todas porque no estamos dando un curso de fitopatología, pero sí son un montón. Lo que sí podemos hablar es en términos generales qué podemos hacer para el manejo de enfermedades. En términos generales, para todas. Hay que usar prácticas culturales preventivas. Hay que seleccionar variedades resistentes. Primero, si tenemos problemas, si vamos a sembrar algún cultivo en algún lugar, primero preguntemos allí qué problemas han habido antes. Nos van a decir, fíjese que aquí hemos tenido problemas con nemátodos, con bacterias. Entonces usted ya va teniendo una idea que va a solicitar, va a comprar semillas que sean resistentes a esos patógenos que usted sabe que están ahí. También hay que hacer un buen riego, un buen sistema de riego. Si usted ve que de repente hay algunas enfermedades arriba, es decir, en la parte de arriba, mire cómo reorienta ese riego para que no le afecte a la de abajo. Hay que hacer una buena fertilización para que la planta esté bien nutrida y logre hacerle frente a los problemas causados por patógenos. Hay que podar constantemente todo el material dañado.
Hay que controlar las malezas que sepamos que son hospedadoras de insectos que transmiten patógenos, por ejemplo, los cicadélidos, fulgóridos y otro tipo de homópteros. Bien, hay que estar evaluando continuamente si encontramos enfermedades plagas, significa que hay que estar revisando las parcelas. Además, hay que ir viendo un registro del clima, porque podríamos saber si se avecina un temporal o algo por el estilo para poder predecir y de esa manera tomar medidas con anticipación. Hay que hacer uso de métodos de control mecánico. Por ejemplo, hay que eliminar las fuentes de inóculo y de esa manera estamos interrumpiendo la reproducción de las enfermedades. Una buena idea es que al finalizar las cosechas, usted se deshaga de los rastrojos de las plantas, ¿no? Más aún si ahí hay problemas de nematos, de bacterias y todo eso. Entonces, sirve para cortar o eliminar fuentes de inóculo. También hay que eliminar las malezas que sepamos que son hospedadoras de patógenos o de insectos que transmiten patógenos. Y en términos químicos, solamente como última alternativa. Y hay que hacer uso de agroquímicos específicos en vez de los de amplio espectro. Pero los específicos son más caros, ¿sí? Significa eso, específico exclusivamente para una enfermedad. Pero que hay unos que son de amplio espectro, van para todo. Entonces esos a veces nos matan la fauna benéfica. Y hay que utilizar en las dosis mínimas recomendadas por el fabricante. Y